Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mujer siempre había considerado la casa de campo de su marido como una forma de escapar de los problemas familiares. Tras su fallecimiento, decidió vender la propiedad. Pero el vecino la detuvo con estas palabras: usted no sabe lo que él estuvo escondiendo aquí durante 3 años. Mire primero en el cobertizo. Mayo trajo consigo el inicio de la temporada de lluvias. En el apartamento de María hacía humedad y frío, y encender el calefactor eléctrico era un lujo que no se podía permitir. Tenía que ahorrar en todo, desde la electricidad hasta los alimentos. Se envolvía en el viejo cardigan de lana de su marido, que se había encogido un poco tras el lavado y ya no le quedaba tan holgado sobre los hombros delgados. Aún olía a Carlos, una mezcla de colonia, tabaco y algo indefiniblemente familiar. Habían pasado 3 meses desde el funeral y aún no lograba acostumbrarse a la idea de que él ya no estaba. María estaba sentada a la mesa de la cocina, llena de papeles. Facturas, recibos, extractos bancarios, todo indicaba lo mismo: el dinero no alcanzaba. El funeral había costado una fortuna. Carlos nunca creyó en los seguros ni en esos ahorros para el entierro, como él decía. Ya tendremos tiempo para pensar en eso, María, decía, con una sonrisa tranquila. No lo tuvieron. Bebió un sorbo de café frío y volvió a sumergirse en los cálculos. La pensión no alcanzaba ni para los servicios básicos, y los pocos ahorros se esfumaban a un ritmo alarmante. Y aún quedaban las deudas del hospital, los últimos análisis, algunos medicamentos especiales que Carlos insistió en comprar justo antes de morir. Era extraño que los mencionara, ya que el diagnóstico oficial fue insuficiencia cardíaca. Pero no le sorprendía. En los últimos años, su marido hacía cosas que la desconcertaban. El timbre del móvil interrumpió sus sombríos pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su hija, Lucía. «Mamá, ¿cómo estás?», se oyó una voz preocupada. «Bien, hija. Estoy organizando unos papeles». ¿Otra vez haciendo cuentas? En su voz se notaba cierta irritación. «Mamá, ya te dije que puedo ayudarte». María suspiró. Lucía tenía apenas 26 años, recién comenzaba su vida independiente, trabajaba en una oficina con un sueldo modesto y tenía un préstamo estudiantil. No iba a involucrar a su hija. «Está todo bajo control», mintió María. «Solo necesito poner todo en orden». «¿Has decidido qué hacer con la casa de campo de papá?», preguntó Lucía tras una pausa. La casa de campo. Una espina en su corazón. Los últimos 3 años, Carlos pasaba allí todos los fines de semana. «Necesito airearme, despejarme», decía él, y se marchaba por 2 días. Volvía siempre cansado, pálido. María pensaba que simplemente necesitaba descansar de los problemas familiares, de su madre enferma que vivía con ellos, de las constantes conversaciones sobre dinero, del apartamento estrecho. Quizás incluso de ella. Era doloroso, pero lo soportaba. ¿Qué más podía hacer? 30 años de matrimonio dan para todo. «Aún no he decidido», respondió. «Pero creo que lo voy a vender». «¿Para qué sirve ahora? ¿Y si no te apuras?», sugirió Lucía con inseguridad. A papá le encantaba ese lugar. Le encantaba tanto que pasaba más tiempo allí que en casa, dijo María con amargura. «Perdóname, hija, pero necesitamos el dinero. Ya hablé con un agente inmobiliario, mañana vamos a ir a ver en qué estado está todo». Después de hablar con su hija, María se quedó largo rato mirando por la ventana. En 30 años de matrimonio habían pasado de todo: el nacimiento de su hija, la muerte de los padres de Carlos, luego la enfermedad de su madre. Siempre enfrentaban todo juntos. Pero en los últimos años algo había cambiado. Carlos se había distanciado, se había encerrado en sí mismo. Se volvió callado, pensativo. Eso comenzó hace unos 3 años, justo cuando compró esa maldita casa de campo.
Una casa vieja en el pueblo Las Palmas, a 1 hora de la ciudad. Nada especial, un terreno pequeño, una casita, un cobertizo viejo. Pero Carlos se entusiasmó con la idea de restaurarlo todo. Al principio María incluso se alegró, un pasatiempo, aire fresco, ejercicio. Pensó que irían juntos, que sería una forma de alejarse del bullicio de la ciudad. Pero su marido comenzó a ir cada vez más solo. Allá falta mucho por hacer, María, decía mientras metía ropa en su gastada bolsa de deporte. Tierra, polvo, mucho trabajo. Es mejor que tú te quedes con mamá, últimamente se siente mal. Yo me encargo. María suspiró y miró la foto de su marido en la estantería. En ella sonreía un hombre apuesto, con canas elegantes en las sienes y unos ojos castaños bondadosos. La foto fue tomada hace unos 5 años, en el cumpleaños de Lucía. Últimamente Carlos había adelgazado y se veía más demacrado. Ella lo atribuía a la edad, ya pasaba los 50, y a una gripe fuerte que había tenido el año anterior y de la que nunca se recuperó del todo. Siempre estaba tosiendo, se cansaba fácilmente. Esos 3 años fueron extraños. Extraños y difíciles. Siempre faltaba dinero, aunque Carlos tenía un buen sueldo como jefe de turno en su fábrica. Pero surgían gastos inesperados, arreglar el coche, cambiar el techo de la casa, comprar una nueva herramienta. María se enojaba, pero aguantaba, todo hombre necesita su espacio, su proyecto. Al menos no bebía ni la engañaba, o al menos eso parecía. La hija, sin embargo, no compartía su paciencia. Lucía reprochaba a su padre, sobre todo en el último año, cuando la abuela ya estaba muy mal. Papá, ¿cómo puedes irte otra vez? Mamá está sola cuidando de la abuela. Tú estás allá descansando mientras ella se desvive aquí. María intentaba hacer las paces entre ellos, explicaba que su padre necesitaba un respiro, que trabajaba mucho. Pero en el fondo, ella también comenzaba a sentir rencor. Sobre todo cuando tenía que llevar sola a su suegra al hospital o pasar noches enteras cuidándola. Carlos, en esos momentos, parecía distante, como si llevara un peso invisible del que no quería hablar. Pero un mes antes de morir, algo cambió. Se volvió más atento, más tierno. Le tomaba las manos, la miraba largo rato a los ojos, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. Una noche, mientras estaban en la cocina, de pronto le dijo: «Sabes, María, no siempre fui un buen esposo. Pero te amé. Siempre. Cada día de nuestra vida». Ella se quedó sin palabras ante esa confesión inesperada. Y 3 semanas después, ya no estaba. Un infarto en el trabajo. La ambulancia llegó rápido, pero no pudieron salvarlo. El timbre de la puerta sacó a María de sus recuerdos. En el umbral estaba su vecina Rosa, con una olla en las manos. «María, he hecho sopa», dijo, tendiéndole la cazuela. «Para una sola es mucho, y no hay que desperdiciar la comida. Toma, come algo calentito». «Gracias, Rosa, no tenías por qué molestarte», se sonrojó María. «¿Molestarme? ¿Qué va?», respondió la vecina con un ademán. «Estás tan delgada que da pena verte». Carlos no lo habría aprobado. Al oír el nombre de su marido, los ojos de María se llenaron de lágrimas. «¿Y qué decidiste con la casa de campo?», preguntó Rosa, entrando en la cocina y dejando la cazuela sobre la estufa. «¿La vas a vender?». «Sí, mañana iré con la agente inmobiliaria», asintió María. «Necesito el dinero. Y, la verdad, ¿qué voy a hacer allí sola? Nunca me gustó trabajar la tierra, y Carlos nunca me invitó a ir con él. Decía que todavía no estaba acondicionado para descansar con comodidad». «¿Ibas seguido?», preguntó Rosa, sentándose a la mesa. «Todos los fines de semana, los últimos 3 años», suspiró María. Se iba los viernes por la noche y regresaba los domingos. Decía que necesitaba desconectarse del bullicio de la ciudad, respirar aire puro.
Rosa asintió con comprensión, guardó silencio unos segundos y luego dijo: sí, los hombres a veces necesitan su espacio. Mi Juan, que en paz descanse, también pasaba horas en el garaje. Yo no me metía. Pensaba, que haga lo que quiera, mientras no beba. Yo también pensaba así, sonrió María entre lágrimas. Casa de campo, pues bueno. Podría haber tenido pasatiempos peores. Cuando la vecina se fue, María calentó la sopa y comió bien por primera vez en todo el día. Luego llamó a la agente inmobiliaria y concertó la cita para el día siguiente. La mujer, al teléfono, sonaba enérgica y segura, prometió una venta rápida y a buen precio. Eso le dio algo de esperanza. Por la noche, antes de dormir, María sacó del armario un viejo álbum de fotos. Hojeó las páginas amarillentas: su boda, Lucía de niña, celebraciones familiares, vacaciones en la playa. Momentos felices que ahora parecían tan lejanos. En las últimas páginas solo había unas pocas fotos: su aniversario de bodas número 30, hace 3 años, la graduación de Lucía. Y luego, páginas en blanco. Como si la vida se hubiera detenido. Qué raro que no haya ni una foto de la casa de campo, pensó María. En 3 años, Carlos nunca le mostró una sola imagen de lo que hacía allí, nunca le presumió ningún logro. Solo comentaba de pasada, que había cambiado el techo, arreglado la cerca, cavado los bancales. Cosas típicas del campo. Pero entonces, ¿por qué no había ni una sola foto? Con ese pensamiento, se durmió, abrazando fuerte la almohada del lado de la cama que había sido de él. La mañana siguiente amaneció despejada, pero fresca. María se abrigó bien, un suéter viejo, vaqueros y botas cómodas para el viaje al campo. La agente inmobiliaria, Luisa, una mujer joven y dinámica, de unos 35 años, pasó a buscarla justo a las 10, como habían acordado. No se preocupe, María, sonrió al abrir la puerta de su moderno coche. Aunque la casa no esté en perfecto estado, el terreno siempre vale. Una parcela en las afueras ya es un capital. El trayecto al pueblo tomó cerca de 1 hora. María miraba por la ventana los paisajes que pasaban volando y pensaba que la última vez que estuvo allí fue cuando Carlos recién compró la propiedad. Fue a verla, pasó un par de horas y volvió, tenía que cuidar a su madre. Desde entonces, no había regresado. El pueblo Las Palmas las recibió con silencio y el abandono típico del entretiempo. La mayoría de los propietarios solo venían en verano y a principios de mayo los terrenos aún estaban sin trabajar, con hierba seca del año anterior y arbustos desnudos. Lote 16, murmuró María, buscando los números en las puertas. Este debe ser. La parcela de Carlos destacaba entre las demás, el pasto del año pasado estaba cortado, el terreno limpio. Se notaba que alguien lo había cuidado incluso en invierno. Carlos debía venir también con frío, pensó María, y ese pensamiento la entristeció aún más. ¿Qué lo atraía tanto aquí? ¿De qué huía? Luisa sacó una libreta y un bolígrafo de su bolso, lista para tomar notas. Bueno, el terreno está bien mantenido, eso es un punto a favor, dijo con entusiasmo. Veamos la casita por dentro, evaluamos el estado de las construcciones y podré darte un estimado. María asintió y buscó en su bolso el llavero que había encontrado entre las cosas de su marido. Había varias llaves, y no sabía cuál era la de la puerta principal. Mientras forcejeaba con la cerradura, se oyó el chirrido de una verja en el terreno vecino. ¿María? Se escuchó una voz anciana. ¿Es usted? María se volvió. Junto a la cerca del vecino estaba un hombre mayor, con una gorra gastada y una chaqueta pasada de moda, apoyado en un bastón improvisado. Su rostro arrugado mostraba sorpresa y una inquietud difícil de ocultar. Sí, soy yo, respondió María, tratando de reconocerlo. ¿Y usted? Don Miguel, el vecino de Carlos, se presentó el anciano, acercándose lentamente. Mi terreno es el de al lado. Lamento mucho su pérdida, señora.
Carlos era un buen hombre. Gracias, asintió María, sintiendo un nudo en la garganta. Ya podía hablar de la muerte de su esposo sin llorar, pero seguía siendo doloroso. Venimos a valorar la propiedad. He decidido venderla. El rostro del anciano cambió. Frunció el ceño, lanzó una mirada rápida hacia la agente y luego volvió a mirar a María. ¿Venderla? ¿Tan pronto? Su voz tenía una mezcla de sorpresa y algo más, preocupación. No tengo otra opción, suspiró María. Deudas, ya sabe. Y además, ¿qué voy a hacer aquí sola? Nunca me gustó la jardinería. Don Miguel negó con la cabeza y dijo, con una firmeza inesperada: espere antes de vender, María. Primero debe ver algo. Hizo una pausa y añadió en voz baja, casi en un susurro: usted no sabe lo que él estuvo escondiendo aquí durante 3 años. Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Qué querían decir esas palabras? ¿Qué podía haber estado ocultando su marido? ¿Acaso? Una idea terrible cruzó por su mente. ¿Podría ser que Carlos tuviera otra mujer allí? Si no, ¿por qué venía cada fin de semana y nunca la llevaba con él? Luisa, notando la tensión, se alejó con discreción. Voy a revisar el terreno por fuera mientras ustedes hablan. Don Miguel esperó a que la gente se alejara y continuó en voz baja. Carlos me hizo prometer que, si le pasaba algo, yo le contaría todo. Pero no por teléfono, solo en persona, dijo don Miguel. Intenté encontrar su dirección en la ciudad, pero no sabía cómo buscar. Y no tengo teléfono, ya ve, soy un hombre mayor, esas cosas modernas no son para mí. ¿Contarme qué? Preguntó María, sintiendo cómo le temblaban las manos. ¿Qué pasaba aquí? El anciano suspiró profundamente. Mejor se lo muestro. Vaya primero al cobertizo detrás de la casa. Allí lo entenderá. El corazón de María latía con fuerza. No sabía qué esperar. ¿Fotos de otra familia? ¿Pruebas de fiestas? ¿Botellas de whisky caro que no podían permitirse en casa? ¿Rastros de una doble vida? ¿Tiene la llave del cobertizo? Preguntó don Miguel, señalando el llavero en su mano. Sí, creo que está entre estas, respondió María, confundida, examinando las llaves. Pero no sé cuál es. Esa, la que tiene 2 ranuras, indicó el anciano. Y también necesita la del segundo candado, la que tiene la cabeza redonda. ¿Cómo sabe cuáles son?, pensó María, inquieta. Pero obedeció, tomó las llaves que él señaló y se dirigió al cobertizo detrás de la casa. Don Miguel la siguió lentamente, apoyándose en su bastón. El cobertizo se veía sólido, recientemente reparado. La puerta metálica nueva estaba cerrada con 2 cerraduras. María las abrió con dificultad, sus manos temblaban. El hecho de que su marido lo mantuviera tan cuidadosamente cerrado solo aumentaba su ansiedad. La puerta se abrió con un chirrido. Un fuerte olor a medicamentos y desinfectantes golpeó su nariz, nada que ver con el típico olor a tierra y herramientas de jardín. María palpó la pared hasta encontrar el interruptor. Una luz LED sorprendentemente brillante iluminó el interior. Lo que vio la dejó paralizada en el umbral. ¿El cobertizo había sido transformado en una sala médica? Contra una pared había una cama hospitalaria, junto a ella un gotero, un concentrador de oxígeno y varios monitores. En la otra pared, una mesa con carpetas médicas organizadas, recetas, cajas de medicamentos. En las estanterías, más fármacos, jeringas, equipos para intravenosas, vendas. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró María, incapaz de creer lo que veía. ¿Para qué necesitaba Carlos todo esto? Don Miguel suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. Siéntese, María, dijo, señalando una silla junto a la mesa. Esta conversación no será fácil. María obedeció sin apartar la vista del equipo médico.
sus ojos cayeron sobre una carpeta que estaba encima de la mesa. En ella, con letra grande, se leía, Carlos Moreno, nacido en 1958, el nombre completo de su marido. ¿Puedo?, preguntó, señalando la carpeta, y sin esperar respuesta, la abrió. Dentro había informes médicos, resultados de análisis, radiografías. María no era médica, pero incluso ella podía ver que los pulmones en las imágenes no se veían normales, manchas, sombras. En uno de los informes leyó palabras que le helaron la sangre: diagnóstico, cáncer de pulmón, estadio 4, metástasis en ganglios y en hígado. La fecha del informe, 3 años atrás. Justo cuando Carlos compró esa casa de campo. No, susurró, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puede ser. Me lo habría dicho. No lo hizo, respondió don Miguel con voz baja. No quería preocuparla. ¿Pero cómo? ¿Por qué? María no lograba ordenar sus pensamientos, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿3 años enfermo y no me dijo nada? El anciano se sentó lentamente en un taburete frente a ella. Le contaré todo. Hace 3 años, Carlos se convirtió en mi vecino. Me llamó la atención lo pálido que estaba, siempre tosiendo. Pensé que era un resfriado. Pero luego noté que traía medicamentos, se inyectaba algo. Un día se desmayó en el terreno. Lo escuché caer y corrí a ayudar. Entonces me confesó que tenía cáncer. María lo escuchaba con la mano sobre la boca, para no romper a llorar. No podía comprenderlo. Su esposo, su Carlos, había luchado durante 3 años contra esa enfermedad terrible. Solo. En silencio. A escondidas de su familia. Me dijo que se enteró por casualidad, continuó don Miguel. Fue a un chequeo en la fábrica, detectaron algo raro y lo enviaron a más exámenes. El diagnóstico fue devastador: cáncer, última etapa. Los médicos le dieron 6 meses, tal vez 1 año. Pero él no se rindió. ¿Y por qué no nos lo dijo? La voz de María temblaba de desesperación. Lo habríamos ayudado, apoyado. Decía que usted ya tenía bastante con su madre enferma, y su hija aún joven, respondió con suavidad el anciano. No quería ser una carga. Temía que usted se destrozara emocionalmente. Decidió luchar solo, mientras pudiera. Don Miguel se levantó con esfuerzo y se acercó a una de las estanterías. Aquí están todos sus medicamentos. Carlos encontró un buen oncólogo que aceptó tratarlo de forma privada, aquí. Venía los fines de semana, le administraba la quimioterapia. Carlos compró esta casa por eso, cerca de la ciudad, accesible si algo salía mal, pero lejos de su vista. ¿Quimioterapia? ¿Aquí? María miraba la improvisada sala con horror. Sí, asintió don Miguel. El médico le ponía las intravenosas, le inyectaba los fármacos. Luego Carlos pasaba 2 días recuperándose, para poder volver a casa en un estado más o menos decente. Ya sabe cómo es la quimio: náuseas, debilidad extrema. No quería que usted lo viera así. María recordó cómo volvía el de la casa de campo, siempre exhausto, pálido. Ella pensaba que era por trabajar con las manos, por el esfuerzo físico. ¿Y usted? Yo ayudaba en lo que podía, continuó el anciano. Cuando estaba muy mal, me quedaba con él. A veces había que llamar al doctor de urgencia. Había días en que Carlos no podía ni levantarse del dolor. Pero siempre, cada domingo por la tarde, reunía sus últimas fuerzas y se iba a casa, con ustedes. Y nosotros lo regañábamos, susurró María, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Nuestra hija decía que huía de los problemas, que se relajaba aquí mientras yo cuidaba a mi madre. Y él. Dios mío, ¿qué sentiría al oírnos decir eso? Lo entendía, dijo don Miguel con suavidad. Nunca se ofendía. Decía, es mejor así. Que piensen que descanso en el campo.
María recordó aquellos gastos extraños que tanto la irritaban en los últimos años. Ahora todo tenía sentido: los medicamentos costosos, el médico privado, el equipo médico. Carlos no gastaba por capricho. Luchaba por su vida. Pero fueron 3 años, María negó con la cabeza. Los médicos le dieron 6 meses, 1 año como máximo. ¿Cómo lo logró? Fuerza de voluntad, respondió don Miguel simplemente. Se aferraba a cada día. Decía que debía aguantar hasta que su hija terminara la universidad, hasta que su suegra mejorara. Para él, cada mes vivido era una victoria. En la puerta apareció Luisa. «María, ¿todo bien?». Se asomó con cautela al cobertizo y se quedó paralizada al ver el equipo médico. «¿Qué es esto?». «Me parece que no habrá venta», respondió María en voz baja, secándose las lágrimas. «Necesito quedarme aquí. Entender todo». La agente inmobiliaria, comprendiendo la situación, asintió con empatía. «Por supuesto, lo entiendo. Aquí tiene mi tarjeta. Si cambia de opinión, llámeme». Cuando Luisa se fue, María volvió a mirar a don Miguel. Pero esos 3 últimos meses antes de su muerte, apenas venía aquí. Estaba en casa. «El tratamiento ya no funcionaba», suspiró el anciano. Los dolores aumentaron, el tumor seguía creciendo pese a la quimioterapia. El médico le dijo que seguir tratándolo solo lo haría sufrir más. Carlos decidió pasar sus últimas semanas en casa, con su familia. Pero no quería que supieran del cáncer. Le pidió al doctor que le recetara analgésicos más fuertes y que le avisara si el final se acercaba. «Por eso cambió tanto el último mes», susurró María. Estaba tan tierno, tan atento. «Se estaba despidiendo», dijo don Miguel con sencillez. Sabía que le quedaba muy poco tiempo. María se acercó a una de las estanterías, pasó la mano por las cajas de medicamentos. Su mirada se detuvo en un cuaderno de tapa gastada, entre las cajas. Lo tomó, era una agenda de cuero. «Ese es su diario», explicó don Miguel. «Escribía todos los días cuando estaba aquí. Me pidió que se lo diera a usted si algo le pasaba». María abrió la primera página. Reconoció la letra de su marido, las líneas bien ordenadas. 15 de mayo, viernes. «Hoy estuve con el doctor Mendoza. Confirmó el diagnóstico, cáncer de pulmón, etapa 4. Dice que el tratamiento convencional en el hospital me da 6 meses, máximo 1 año. Me ofreció una terapia experimental, no me curará, pero podría alargar la vida. Acepté, por supuesto. No le diré nada a María. Su madre está enferma, Lucía en el último año de universidad. ¿Para qué añadirles mis problemas? Viviré lo que pueda, en silencio, sin ser una carga. Compré una casa de campo, un lugar donde tratarme, lejos de las miradas». María pasó algunas páginas. 10 de junio, sábado. Primera sesión de quimio. Siento que me muero. Náuseas horribles, todo el cuerpo arde. El doctor dice que es normal. Don Miguel es un verdadero ángel guardián. No sé qué haría sin él. Mañana regreso a casa, tengo que reunir fuerzas para que María no sospeche nada. Otra entrada. 17 de septiembre, sábado. María lloró ayer, creyendo que no la veía. Me reprocha que me relajo aquí mientras ella sufre con su madre. Si supiera. Quisiera contárselo todo, pero no puedo. Los análisis muestran una leve mejora, el tumor no crece. Eso ya es una victoria. Las letras se desdibujaban por las lágrimas. María pasaba las páginas con cuidado, leyendo la historia de lucha de su marido contra la enfermedad. Sus miedos, su dolor, sus esperanzas, todo lo había volcado en ese cuaderno, cuando no había nadie a su lado para consolarlo. Nadie, excepto un vecino anciano que, por casualidad, descubrió su secreto. 20 de marzo, domingo. Lucía llamó hoy, pidió que trajera las primeras hierbas del huerto.
Tuve que mentir, decir que aún no había brotado nada. ¿Qué hierbas? Aquí solo crecen jeringas y sueros. Pero bueno, pediré verduras frescas por encargo, las llevaré y le diré que son del campo. Quiero alegrar a mi niña. Este año se gradúa. Debo vivir hasta su graduación. Debo. María acariciaba las líneas con la yema de los dedos, como si pudiera tocar a su marido a través de ellas. Don Miguel, con discreción, se apartó para dejarla sola con el diario. 5 de noviembre, sábado. 3 días sin poder levantarme. Dolor insupportable. Mendoza me inyectó morfina, pero ya no hace efecto. Mamá murió anteayer. No pude ir al funeral. ¡Qué vergüenza! María debe pensar que soy un insensible. Pero no podía moverme. Don Miguel llamó al doctor en plena noche, me puso más inyecciones. Hoy estoy un poco mejor. Mañana iré a casa, cueste lo que cueste. 15 de enero, domingo. El nuevo medicamento no funciona. Mendoza dice que me quedan pocos meses, quizás semanas. Decidí pasar el tiempo que me queda en casa. Vendré aquí solo por las medicinas. Tengo que despedirme, pero sin que se den cuenta de que me estoy despidiendo. La última entrada tenía fecha de 2 semanas antes de su muerte. 25 de febrero, viernes. Probablemente es la última vez que vengo aquí. Ya no me quedan fuerzas. Me llevé todos los analgésicos. Le dejé una carta y algo de dinero a don Miguel en agradecimiento por su ayuda. Y le pedí que le cuente la verdad a María cuando ya no esté. Espero que me entienda. Y que me perdone. Las amé, a ella y a Lucía, más que a mi vida. Por eso callé. María cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. No podía comprenderlo del todo. Su esposo había luchado 3 años contra el cáncer en secreto, cada fin de semana sometiéndose a quimioterapia en ese cobertizo transformado en clínica, y luego regresaba a casa fingiendo que todo estaba bien. ¿Por qué? Alzó la mirada hacia don Miguel. ¿Por qué no nos lo dijo? Le habríamos ayudado, lo habríamos apoyado. Quiso protegerlas, respondió el anciano con suavidad. Me decía, ¿sabe, don Miguel? Cuando una persona tiene cáncer, sufre toda la familia. Todos viven con miedo, todos cargan con la enfermedad. Mi María ya ha sufrido bastante con su madre. Y Lucía apenas empieza su vida, ¿para qué cargarles también mi cruz? Pero nosotros podríamos saber, María no encontraba palabras. Claro que podrían, asintió don Miguel. Pero él eligió otra cosa. Tal vez no quiso que sus últimos recuerdos de él fueran de un hombre enfermo. Quiso que lo recordaran fuerte, sano. María miró a su alrededor, el equipo médico, las carpetas con análisis, las estanterías repletas de medicamentos. Todos esos años en los que ella pensaba que su marido descansaba en el campo, en realidad él yacía bajo un gotero, luchando por sobrevivir. Todos esos gastos extraños que tanto la molestaban, eran por médicos privados, tratamientos, equipo. ¿Al menos lo trataron bien?, preguntó en voz baja. Sí, asintió don Miguel. El doctor Mendoza es un buen especialista. Y una buena persona. No cobraba mucho, lo hacía por recomendación. Carlos lo encontró a través de alguien en la fábrica. Venía cada viernes, le ponía sueros, le aplicaba inyecciones, controlaba su estado. En realidad, cuando le dieron el diagnóstico, le daban como máximo 1 año. Y vivió 3. Eso ya es un milagro. Un milagro, repitió María en un susurro. Y yo pensando que no se recuperaba de aquella gripe, que por eso estaba tan delgado, que por eso tosía tanto. Lo atribuía a la edad, al cansancio. Se esforzaba mucho por disimularlo, suspiró el anciano. Siempre decía, lo importante es que en casa no se enteren. Aguantaré lo que sea con tal de que no lo sepan. Se oyó un golpe suave en la puerta del cobertizo. María se sobresaltó. ¿Mamá?
¿Estás aquí? Lucía, su hija, apareció en la entrada. Llamé a la agente inmobiliaria, me dijo que cancelaste la venta y... Lucía se quedó en silencio al observar el interior del cobertizo, el equipo médico, los medicamentos, los goteros. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Qué está pasando aquí? María la miró sin saber por dónde empezar. ¿Cómo explicar lo que ella misma acababa de descubrir? ¿Cómo poner en palabras todo ese horror, ese dolor que la desgarraban por dentro? Lucía, dijo en voz baja, extendiendo los brazos hacia su hija. Siéntate, cariño. Tenemos que hablar. Lucía miraba desconcertada de su madre a don Miguel y luego al entorno lleno de instrumentos médicos. ¿Esto es un hospital?, preguntó, confundida. ¿Por qué papá tenía un hospital en el cobertizo? María respiró hondo, tratando de reunir fuerzas. Apretó el diario de su esposo entre las manos. Hijita, comenzó con voz temblorosa, tu padre estaba enfermo. Muy enfermo. Durante los últimos 3 años tuvo cáncer. Lucía se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No, no puede ser verdad. Él nos lo habría dicho. Seguro que lo habría hecho. Negaba con la cabeza, como si pudiera apartar la terrible noticia. No lo dijo, respondió don Miguel con suavidad. No quería preocuparlas. Decidió luchar solo. ¿Y usted quién es? Lucía se giró bruscamente hacia el anciano, su voz cargada de dolor y rabia. ¿Cómo sabe todo esto? Es don Miguel, explicó María con delicadeza. El vecino de papá aquí en la parcela. Él lo ayudó todo este tiempo. ¿Lo ayudó?, repitió Lucía. ¿A ayudar en qué? María le tendió el diario. Léelo, hija. Aquí está todo. Papá escribió cada día durante estos años. Lucía tomó el cuaderno con manos temblorosas, lo abrió y empezó a leer. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba, primero incredulidad, luego conmoción, después dolor. Las lágrimas empezaron a llenarle los ojos. 10 de agosto, sábado, leyó con voz entrecortada. Hoy es el cumpleaños de Lucía. No pude ir. Después de la quimio de ayer, estoy tan débil que apenas me puedo levantar. Le compré unos pendientes bonitos y le pedí a María que se los diera. Quería tanto estar allí, verla sonreír con el regalo. Pero es mejor que piense que estoy trabajando en el campo, que verme así, verde del mareo, sin poder sostenerme en pie. Gracias a don Miguel, que me acompañó toda la noche, cuando no paraba de vomitar. Sin él, no lo habría soportado. Lucía alzó los ojos, empapados de lágrimas, hacia su madre. Me molesté tanto ese día porque no vino. Ni siquiera llamó, solo envió un mensaje. Luego, cuando llegó el domingo por la noche, ni le hablé. Lo ignoré a propósito. Volvió al diario, hojeó unas páginas más. 15 de octubre, domingo. Lucía llamó hoy. Dijo que suspendió un examen, que tendría que repetirlo. Lloraba por teléfono. Y yo aquí, conectado al suero, sin poder ir a abrazarla. ¿Qué clase de padre soy? Llamé a mi viejo amigo Ricardo, que es jefe de departamento en su universidad. Le pedí que le diera una oportunidad. Es un buen tipo, dijo que sí. Solo espero que Lucía no se entere. Mi niña es muy orgullosa, no le gusta que hablen por ella. No lo sabía, susurró Lucía, tapándose la boca con la mano. Pensé que simplemente tuve suerte en la recuperación y era papá. Y yo encima lo regañé, le dije que no me había apoyado, que su parcela le importaba más que yo. Pasaba las páginas con desesperación, leyendo fragmentos aquí y allá. Cada línea que leía era como una puñalada más. 3 de diciembre, domingo. Hoy apenas logré llegar a casa. Todo el camino temí desmayarme al volante. Y al llegar, Lucía me gritó.
Me reprochó no ayudar con la abuela enferma, que todo recaía sobre María. Dijo que era un egoísta, que solo pensaba en mí. No aguanté y le respondí mal. Luego pasé la noche sin poder dormir, de dolor y de vergüenza. Ella no sabe por lo que estoy pasando. Para ella, solo soy un padre que escapa de los problemas. Tomé doble dosis de analgésicos. Si no, no habría cerrado los ojos. Lucía dejó caer el diario, se tapó el rostro con ambas manos y rompió a llorar. Su cuerpo temblaba por los sollozos. Lo llamé egoísta, lloraba. Le grité que nos había abandonado. Y él estaba aquí, luchando contra el cáncer, solo, en este cobertizo. Y no nos dijo nada. Nada. María la abrazó, la atrajo contra su pecho. Lloraban juntas, madre e hija, solo ahora comprendiendo por todo lo que había pasado el hombre que más amaban y el precio que pagó por protegerlas del sufrimiento. Don Miguel se apartó con discreción, dándoles espacio para desahogarse. Después de unos minutos, cuando el llanto comenzó a calmarse, Lucía alzó la vista, con los ojos hinchados y rojos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos lo dijo? Lo habríamos ayudado. Le habríamos dado fuerzas. Quiso evitarles el dolor, respondió el anciano con voz serena. Me decía, ya han sufrido bastante con la enfermedad de la madre. Lucía apenas está empezando su vida. ¿Para qué añadirles mis penas? Que vivan con normalidad, el tiempo que puedan. Pero no está bien, dijo Lucía, con dolor en la voz. Somos familia. Deberíamos haber estado a su lado, apoyándolo. Yo creo, dijo María lentamente, mirando a su hija, que él temía convertirse en una carga. Tenía miedo de hacernos sufrir viéndolo así. Y quizás, su voz se quebró, quizás le era más fácil luchar sabiendo que no lo veíamos débil, enfermo. Tu padre siempre fue orgulloso. Siempre quiso mostrarse fuerte para nosotras. Lucía volvió a tomar el diario y acarició con cuidado la tapa desgastada. ¿Puedo seguir leyendo? María asintió. Lucía abrió el cuaderno por el medio y de pronto una de las últimas entradas llamó su atención. 10 de febrero, sábado. Metástasis en el cerebro. Mendoza dice que me quedan unas semanas, quizá un mes. El dolor es tan fuerte que quiero gritar, incluso con los analgésicos más potentes. Decidí no venir más aquí. Quiero pasar mis últimos días con mi familia. No sé si tendré fuerzas para ocultar el dolor, pero lo intentaré. Le pedí a Mendoza que viniera a casa con las inyecciones cuando ya no pueda más, diremos que es por el corazón. Quiero que me recuerden como alguien normal, no como un vegetal en la cama. Le di a don Miguel instrucciones sobre el terreno, qué hacer y a quién dejar que tras mi muerte. Puse todo a nombre de María, quizá algún día encuentre un uso para este lugar. Me gustaría que aquí se ayudara a otros enfermos como yo. A los que no tienen a dónde ir. Lucía alzó la vista hacia el anciano. ¿Papá quería que aquí se ayudara a otros enfermos? Don Miguel asintió. Sí, hablaba mucho de eso. Soñaba con que este lugar algún día se convirtiera en una especie de centro de apoyo para enfermos de cáncer. Decía, don Miguel, ¿sabe cuántos como yo hay? Gente sin dinero para clínicas caras que no quiere ser una carga para su familia. Necesitan un sitio donde los entiendan, donde los ayuden a soportar el dolor. María y Lucía se miraron. En sus ojos, aún rojos por el llanto, apareció algo nuevo, no solo dolor, sino determinación. Mamá, dijo Lucía en voz baja, no vamos a vender la parcela, ¿verdad? María negó con la cabeza. No, hija. No lo haremos. Suspiró hondo y añadió. Tenemos que cumplir el sueño de papá. Lucía asintió, abrazando con fuerza el diario de su padre. Don Miguel las miraba con una sonrisa cálida y aprobadora. Pasaron mucho tiempo allí, sentadas en el cobertizo, leyendo las notas de Carlos, escuchando los relatos de don Miguel sobre cómo su esposo y padre había enfrentado la enfermedad.
con cada página leída, con cada recuerdo compartido, descubrieron una nueva faceta de Carlos, no solo como esposo y padre, sino como un hombre de increíble fortaleza, que eligió sufrir en silencio para proteger a quienes amaba. María se enteró de las almohadas de oxígeno que Carlos había escondido en el garaje para los días en que le costaba respirar, de cómo tomaba los analgésicos a horas específicas para que el efecto coincidiera con los momentos que pasaba en casa, con su familia, de cómo una vez casi se desmayó durante la cena, pero logró levantarse, ir al baño a lavarse la cara y en realidad inyectarse para resistir unas horas más. Lucía descubrió que su padre, a pesar de la enfermedad, seguía pendiente de su vida. Que llamaba a sus profesores para saber cómo le iba, pero les pedía que no dijeran nada. Que coleccionaba recortes de periódicos sobre profesiones que podrían gustarle, que planeaba cómo ayudarla al inicio de su carrera. En esta carpeta, dijo don Miguel, sacando una gruesa carpeta de cartón de la estantería, hay información sobre posibles trabajos para Lucía. Carlos recopiló todo lo que encontró sobre empresas con buenas condiciones, salarios, contactos. Incluso hizo una lista de personas a quienes podrías acudir. Lucía abrió la carpeta y se quedó sin aliento, decenas de artículos, impresiones de sitios web, notas manuscritas, todo perfectamente organizado por categorías. En la primera página, con letras grandes, estaba escrito: para Lucía, opciones de empleo después de la universidad. Hasta el final pensó en nuestro futuro, susurró María. Planeaba, cuidaba, incluso sabiendo que él ya no estaría en ese futuro. En una esquina del cobertizo encontraron una pequeña caja fuerte. Don Miguel conocía la clave, Carlos se la había confiado por si algo sucedía. Me pidió que la abriera solo en su presencia, explicó el anciano mientras introducía la combinación. Dijo que dentro había algo importante para ustedes. La caja se abrió. Dentro había documentos, papeles y sobres. Este es su testamento, dijo don Miguel, sacando uno de los documentos. Oficial, certificado por notario. Lo hizo hace 2 años. María lo tomó con manos temblorosas. Sí, era el testamento de Carlos. Dejaba todos sus bienes a María y Lucía por igual, con una única condición, que la casa de campo fuera utilizada para ayudar a personas enfermas que no tuvieran acceso a atención médica adecuada. Incluso eso lo pensó, murmuró María. Lo planeó todo. En la caja también había sobres, uno para María, otro para Lucía. Decidieron leerlos más tarde, en casa, a solas. El tiempo pasaba, el día llegaba a su fin. Ellas seguían en el cobertizo, hojeando las cosas de Carlos, leyendo sus palabras, escuchando a don Miguel. Con cada minuto, la imagen del esposo y padre se volvía más nítida, más real y, al mismo tiempo, más dolorosa. Revivían los últimos 3 años de su vida, pero ahora con la verdad. ¿Saben?, dijo de pronto don Miguel. Carlos era un hombre extraordinario. Nunca se quejaba. Incluso cuando estaba muy mal, encontraba fuerzas para sonreír, para bromear. Tengo unas fotos, me pidió que las tomara, por si algún día quería enseñárselas a ustedes. El anciano sacó de su bolsillo un sobre viejo con fotografías. En ellas aparecía Carlos, pero no como ellas lo recordaban, sino ya desgastado por la enfermedad, con el rostro hundido y los ojos apagados. En algunas estaba acostado bajo un gotero, en otras sentado en la entrada del cobertizo, envuelto en una manta pese al calor del verano. Pero en todas sonreía, esa sonrisa dulce y conocida que su esposa y su hija tanto amaban. Decía, don Miguel, tómelas de forma que se vea que sonrío. Quiero que sepan que fui feliz, incluso enfermo, porque las tenía a ellas. Lucía no pudo contenerse y volvió a romper en llanto, abrazando las fotos contra su pecho. María la abrazó también, acariciándole el cabello, susurrándole palabras de consuelo. Pero también ella lloraba, no podía evitarlo al ver el rostro demacrado y sufrido de su esposo y esa sonrisa inquebrantable. Ya me voy, dijo don Miguel con voz suave, poniéndose en pie.
Ya es tarde y tengo que tomar mi medicina. ¿Se quedan? Sí, asintió María. Nos quedaremos un rato más. Necesitamos asimilar todo esto. Cuando el anciano se fue, María y Lucía continuaron revisando las cosas de Carlos, leyendo sus notas, organizando los documentos. Con cada minuto que pasaba, el dolor por la pérdida se hacía más profundo. Pero junto con ese dolor crecía también otra cosa, un sentimiento de orgullo. Orgullo por ese esposo y padre que, incluso en medio de una enfermedad devastadora, encontró la fuerza para seguir siendo un pilar para su familia, un protector. En uno de los cajones encontraron un álbum de fotos, fotos familiares que Carlos había guardado allí, en la parcela. En cada página, pequeñas anotaciones escritas con su letra: mi querida María, Lucía en su graduación, nuestro 30º aniversario. Esas imágenes eran para él una ventana a la vida normal, un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. Debajo del álbum había otro cuaderno, no un diario, sino algo así como un plan de futuro. Cuando yo ya no esté, escribía Carlos con letra firme, quiero que este lugar sirva para algo bueno. Aquí se podría organizar un centro de apoyo para enfermos de cáncer, para quienes necesiten un lugar donde descansar entre tratamientos, para quienes no quieran cargar a su familia con su enfermedad. A continuación, seguía un plan detallado, esquema de remodelación del terreno, listas de equipos necesarios, incluso cálculos aproximados de costos. Don Miguel y yo lo pensamos todo, anotó Carlos. Se puede empezar de a poco, un lugar donde la gente reciba apoyo, orientación médica. Y luego ir creciendo. María y Lucía leían esas páginas con una comprensión cada vez más clara. Carlos no solo había luchado contra la enfermedad. Había pensado en el futuro, había buscado una forma de transformar su dolor en ayuda para otros. Mamá, dijo Lucía en voz baja, ya sé lo que tenemos que hacer. María miró a su hija y asintió. No hacían falta palabras, ambas sabían que debían cumplir la última voluntad de Carlos. Convertir ese lugar de memoria y dolor en un lugar de esperanza y ayuda. Regresaron a casa ya entrada la noche, agotadas física y emocionalmente. El coche se detuvo frente al edificio, pero ninguna de las dos se apresuró a salir. Se quedaron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. No puedo creer que pasara por todo eso solo, dijo finalmente Lucía, mirando hacia la oscuridad a través de la ventana. ¿Por qué no nos dejó ayudarlo? María negó con la cabeza. Tu padre siempre fue así, respondió con calma. Afrontaba los problemas por su cuenta, sin molestar a nadie. Subieron al apartamento, donde todo hablaba de Carlos, su sillón en la esquina del salón, un libro a medio leer sobre la mesa, los aparejos de pesca en el trastero. Lucía sacó de su bolso el diario de su padre y los sobres que habían traído del escondite. ¿Vas a leerlo ahora?, preguntó María en voz baja. Sí, asintió su hija. Necesito saberlo todo. María tomó el sobre dirigido a ella. La letra de su esposo, tan conocida, tan suya. Lo abrió con cuidado, como si temiera romper el último mensaje de aquel al que tanto amó. María, mi amor. Si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado la verdad. Sé que me habrías apoyado, cuidado, acompañado en cada minuto de dolor. Precisamente por eso no lo hice. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Tú tenías 20, yo poco más. Estabas en la parada del autobús bajo la lluvia, y yo te ofrecí mi paraguas. Sonreíste, y supe que era el destino. 30 años juntos se pasaron como un suspiro. Tuvimos una buena vida, María. Difícil, sí. Pero buena. Cuando recibí el diagnóstico, decidí no cargarte con ese peso. Ya tenías bastante, tu madre enferma, los problemas de Lucía en la universidad. Quise que me recordaras fuerte, no postrado en una cama. Estos últimos 3 años fueron extraños. Vivía entre dos mundos, uno con ustedes, otro con la enfermedad.
Perdona si estuve distante, irritable. La quimio me dejaba sin fuerzas. A veces apenas lograba llegar a casa, solo para estar contigo. Quiero que sepas que siempre te amé. Nunca hubo otra mujer, ni otra familia. Esa casa de campo no era un refugio para alejarme de ustedes. Era mi campo de batalla. Luchaba ahí para poder volver a ustedes. En la caja fuerte están los documentos del terreno y algo de dinero, lo poco que logré ahorrar. También están mis ahorros en la fábrica, el seguro. Debería bastar para empezar. Tengo un sueño, María. Quiero que nuestra casa de campo sirva para ayudar a otros enfermos como yo. Si tienes fuerzas, haz de ese lugar algo bueno. Me iré más tranquilo sabiendo que mi dolor no fue en vano. Vive, María. No te encierres en el dolor. Eres joven, hermosa. No seré un fantasma entre tú y tu nueva vida. Ayuda a Lucía a salir adelante. Es buena chica, pero tiene mi carácter, terca. Te amé todos los días de mi vida. Y te seguiré amando, donde sea que esté después de la muerte. Tú, Carlos. María no notó cuando empezaron a correr las lágrimas por su rostro. Apretaba la carta contra el pecho como si abrazara a su esposo por última vez. En la habitación contigua, Lucía también lloraba, leyendo su propia carta. Hablaron toda la noche, recordaron a Carlos, releían su diario, compartían recuerdos. Con el amanecer llegó algo nuevo, comprensión. Aceptación. Mamá, hoy no voy al trabajo, dijo Lucía mientras retiraba de la mesa unas tazas con té frío. Iré a la parcela. Quiero ver qué se puede hacer. María asintió. Yo iré contigo. Pero primero debemos llamar a don Miguel, saber si estará allí. El anciano se alegró mucho al recibir la llamada. Cuando llegaron, ya los esperaba junto a la verja, apoyado en su bastón. Me alegra que hayan vuelto, dijo al abrirles la puerta. Carlos lo deseaba de verdad. Pasaron el día hablando y haciendo planes. Don Miguel les mostró todo el terreno, no solo el cobertizo clínica, sino también la casa, el huerto, las dependencias. Carlos lo hizo todo con sus manos, contaba el anciano mientras caminaban. Cambió el tejado, renovó la instalación eléctrica. Trabajaba en los bancales cuando podía, decía que la tierra le daba fuerza. Y este jacarandá lo plantó el mismo día que recibió el diagnóstico. Me dijo, quiero que quede algo vivo después de mí. El arbusto de jacarandá había crecido, y pronto florecería. María lo observaba en silencio y pensaba en su esposo, en cómo, sabiendo ya de su diagnóstico terminal, había plantado ese árbol creyendo en un futuro que él mismo no viviría. En la casa encontraron aún más huellas de la doble vida de Carlos, revistas médicas ordenadas cuidadosamente, libros de oncología, carpetas con impresiones de artículos científicos. Estudiaba su enfermedad, explicó don Miguel. Decía que hay que conocer al enemigo cara a cara. Discutía cada nuevo esquema de tratamiento con el doctor Mendoza, hasta le proponía ideas propias. En la sala, sobre la mesa, había una fotografía de María y Lucía, sonrientes, felices. Fue tomada 2 años atrás, en el cumpleaños de María. Siempre la tenía a la vista, dijo el anciano. Especialmente en los días difíciles, cuando el dolor era insoportable. La miraba y decía, por ellas vale la pena luchar. Lucía se acercó a la ventana, mirando el terreno, las casas vecinas. Aquí se respira paz, dijo pensativa. Ahora entiendo por qué papá eligió este lugar. Decía que aquí se respiraba mejor, asintió don Miguel. Y está cerca de la ciudad, 20 minutos hasta el hospital más próximo. Al caer la tarde, ya habían tomado una decisión. La casa de campo no se vendería. Al contrario, harían todo lo posible por cumplir el sueño de Carlos, convertirla en un lugar de ayuda para personas con cáncer. ¿Pero cómo?, se preguntaba María. No tenemos formación médica, ni dinero para equipos. Empezaremos poco a poco,
dijo Lucía con convicción. Hay muchos pacientes que no saben a dónde ir entre ciclos de quimioterapia. No hay suficientes camas en los hospitales y en casa muchas veces no hay condiciones. Podemos ofrecer un lugar tranquilo, aire puro y cuidado. Don Miguel asentía con aprobación. Justo así lo imaginaba Carlos. Decía, no hace falta construir un hospital. Basta con crear un rincón donde una persona con esta carga no se sienta una molestia para su familia. Regresaron a la ciudad decididas a actuar. Lo primero era contactar al doctor Mendoza, el mismo que había tratado a Carlos todos esos años. Su número estaba en la agenda personal de Carlos. María llamó al día siguiente. Al enterarse de la muerte de su paciente, el doctor suspiró con pesar. Su esposo fue un hombre excepcional, María. No solo valiente, sino muy inteligente. Me ayudaba en el tratamiento, estudiaba esquemas, proponía ajustes. Creo que por eso logramos extender su vida 3 años, cuando se esperaban solo 6 meses. Doctor Mendoza, reunió valor María, mi hija y yo queremos cumplir el sueño de Carlos, crear un centro de apoyo para pacientes oncológicos en su parcela. ¿Podría ayudarnos con su orientación? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el doctor dijo lentamente: ¿Sabe? Carlos siempre decía que usted tenía un corazón bondadoso. Estoy dispuesto a ayudar. Reunámonos y hablamos de los detalles. Esa reunión fue un punto de inflexión. El doctor Mendoza, un oncólogo ya mayor, con vasta experiencia, acogió la idea con comprensión y entusiasmo. Hace tiempo que pienso en un proyecto así, confesó. La sanidad pública está desbordada y la privada es inaccesible. Hace falta algo intermedio. Esbozó un plan inicial, empezar con una pequeña casa de reposo, donde los pacientes pudieran recuperarse entre tratamientos, recibir apoyo psicológico y convivir con otros en situaciones similares. No intenten dar tratamiento médico, aclaró. Eso déjenlo a los hospitales. Su misión debe ser crear un entorno propicio para la recuperación. Esa noche, acostada en su cama, María repasaba mentalmente los últimos días. ¿Cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo? De la desesperación por el duelo y la falta de dinero, a una nueva meta, un nuevo propósito. Sentía la presencia de Carlos, su guía. Como si él aún estuviera a su lado. Las semanas siguientes fueron ajetreadas. Ella y Lucía iban al terreno casi a diario, ponían en orden la casa, el cobertizo, el jardín. Don Miguel ayudaba como podía, compartía recuerdos de Carlos, les mostraba lo que él había hecho y cómo. El doctor Mendoza trajo a algunos colegas, una enfermera, un psicólogo, un fisioterapeuta. Todos aceptaron colaborar de manera voluntaria. La noticia del centro de apoyo se esparció rápidamente por los círculos médicos. Pronto empezaron a aparecer personas dispuestas a ayudar, unos ofrecían consejos, otros trabajo, materiales, equipamiento. Tu padre tocó muchos corazones, le dijo María a su hija cuando otro desconocido les trajo equipo médico y se negó a aceptar dinero. ¿Saben?, dijo el hombre, fornido, de mediana edad. Mi madre murió de cáncer hace 5 años. Yo habría dado todo por un lugar donde ella pudiera luchar con dignidad. Su esposo fue un hombre sabio. Encuentros así les daban fuerza. Poco a poco, la idea del centro tomaba forma. Decidieron llamarlo Jacarandá en honor al arbusto que Carlos plantó el día que supo de su enfermedad. Un símbolo de vida y esperanza. La primera paciente fue una maestra jubilada llamada Esperanza. Llegó en un lluvioso día de mayo, exhausta tras otra ronda de quimioterapia. Su esposo, también anciano, desorientado, la trajo. Nos dijeron que aquí podía quedarse unos días hasta que se sienta mejor, explicó. No hay camas en el hospital y en casa no puedo cuidarla solo. María y Lucía la acomodaron en una habitación que habían preparado para pacientes. Reemplazaron un viejo sofá por una cama clínica, trajeron un concentrador de oxígeno,
instalaron un botón de llamada. Esperanza pasó con ella 5 días. Al principio estuvo muy mal, náuseas, debilidad, todos los efectos secundarios de la quimio. El doctor Mendoza venía a diario, le administraba medicamentos y sueros. Don Miguel pasaba las tardes con ella, contándole historias de su larga vida, distrayéndola del dolor. ¿Saben?, les dijo la maestra antes de irse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí persona y no una carga. Aquí nadie huye de mi enfermedad, nadie finge que todo está bien. Después de ella, llegaron otros, hombres, mujeres, de diferentes edades y clases sociales. A todos los unía lo mismo, un diagnóstico aterrador y el deseo de luchar contra el sin ser una carga para sus seres queridos. Para María y Lucía, cada nuevo paciente era una parte de Carlos, en esos rostros veían su dolor, sus miedos, su esperanza. Y con cada uno de ellos, ellas mismas se volvían más fuertes, más seguras. Nunca pensé que podría poner inyecciones y colocar sueros, confesó Lucía a su madre mientras regresaban del centro tras un día especialmente duro. Y ahora mírame, lo hago sin problema. María sonrió. Eres hija de tu padre. Él también lograba todo por sí mismo, si era necesario. Así pasó el verano. Jacarandá fue ganando reconocimiento en la ciudad y la región. Los médicos derivaban pacientes que necesitaban apoyo entre ciclos de tratamiento. Voluntarios ofrecían su ayuda, unos cocinaban, otros limpiaban, otros simplemente conversaban con los enfermos, brindándoles consuelo. El dinero seguía siendo un problema. La pequeña pensión de María no alcanzaba para mantener el centro y el salario de Lucía tampoco era alto. Pero las donaciones y algunos fondos benéficos ayudaban. Y lo más importante, el trabajo en Jacarandá empezó a dar sentido a sus vidas, a sanar sus heridas emocionales. En septiembre, cuando el aire se volvió más fresco y los árboles comenzaban a teñirse de amarillo, Lucía hizo un anuncio inesperado. Mamá, he decidido dejar mi trabajo. Quiero ingresar al colegio de enfermería. María la miró con atención. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Completamente, respondió Lucía con firmeza. En estos últimos meses he comprendido que esta es mi vocación. Quiero ayudar a personas como papá. Quiero que nadie se sienta solo durante su enfermedad. María abrazó a su hija. No lo dijo en voz alta, pero pensó, Carlos estaría orgulloso. Su sufrimiento no fue en vano, había transformado la vida de su familia y revelado en el dolor ajeno una vocación compartida. Esa noche, estaban sentadas en la terraza de la casita del centro. El día había sido agotador, tenían 3 pacientes, 2 de ellos en estado grave. Exhaustas pero satisfechas, tomaban café mientras contemplaban el atardecer. ¿Sabes?, dijo Lucía, mirando el arbusto de jacarandá que plantó su padre. A veces siento que papá previó todo esto. Como si hubiera pasado por su enfermedad de esa forma precisamente para que después pudiéramos ayudar a otros. María negó suavemente con la cabeza. No, cariño. Nadie elige ese tipo de sufrimiento. Pero tu padre, él supo convertir el dolor en fuerza. Y nos enseñó a hacer lo mismo. 1 año había pasado desde que nació el Centro Jacarandá. De una pequeña casa con un cobertizo hospitalario, se había transformado en un verdadero complejo de rehabilitación. Al terreno original se sumó la parcela vecina, don Miguel la vendió, convencido de que su modesto terreno serviría a un propósito mayor. A Carlos le habría encantado, dijo el anciano al firmar los papeles. Siempre soñó en grande. Lucía terminaba su primer año en el colegio de enfermería. No era fácil, era la mayor del grupo. Pero su experiencia en Jacarandá la ayudaba en las prácticas y los conocimientos teóricos los aplicaba de inmediato en el centro. ¿Puedes creerlo, mamá?, le contaba mientras ponía los platos en la mesa. Hoy la profesora elogió mi técnica para colocar sueros. Dijo que se nota que practiqué mucho. María sonrió. Claro,
En este año has puesto más sueros que muchas enfermeras en 5. El centro funcionaba a las 24 horas. Ya era conocido en los departamentos oncológicos de la ciudad. Los médicos enviaban pacientes que no tenían dónde quedarse entre los ciclos de quimioterapia. El doctor Mendoza se convirtió oficialmente en director médico del centro, renunciando al hospital para dedicarse al proyecto. A los 65, los médicos no suelen empezar nuevas carreras, decía entre risas. Pero aquí me siento joven, útil. La vida de María cambió por completo. Tras años cuidando a su madre enferma y luego perder a su esposo, de pronto se sentía necesaria para muchas personas. Familiares de pacientes llegaban al centro, confundidos, agotados, sin saber cómo ayudar. María pasaba horas con ellos, compartiendo su experiencia y su dolor. «Usted es la única que realmente entiende», le dijo un día una joven, cuyo esposo se recuperaba de una cirugía. «Los médicos usan términos clínicos, pero usted habla con el corazón». Los problemas financieros no desaparecieron, pero dejaron de ser desesperantes. Varios medios locales escribieron sobre Jacarandá, incluso un canal de televisión hizo un reportaje. Después de eso llegaron algunos patrocinadores, pequeñas empresas, fundaciones benéficas. Algunos ayudaban con dinero, otros con materiales o equipamiento. Un apoyo inesperado vino de los propios pacientes. Aquellos que se recuperaban, muchas veces regresaban, ya no como enfermos, sino como voluntarios. Volvían con sus familias, ayudaban a limpiar, cocinar, cuidar el jardín. «Este lugar me salvó la vida», decía Rafael, un ingeniero jubilado que se recuperó tras una dura operación. «No solo sanó mi cuerpo, también mi alma. Aquí entendí que no estaba solo en mi sufrimiento. Iba cada semana, cortaba el césped, arreglaba muebles, electricidad». Su esposa horneaba pasteles para los pacientes y el personal. Historias como estas daban fuerzas cuando parecía que no quedaban. En octubre, al cumplirse exactamente un año desde que María descubrió la verdad sobre la enfermedad de su esposo, organizaron una pequeña velada en su memoria. Se reunieron todos los que conocieron a Carlos o habían oído hablar de él, don Miguel, el doctor Mendoza, pacientes actuales y anteriores, voluntarios. Encendieron velas en el jardín y pusieron la música favorita de Carlos, viejas canciones latinoamericanas, esas que solía escuchar mientras trabajaba en el garaje. María contó la historia de su esposo, cómo luchó contra la enfermedad en soledad durante 3 años, cómo escondía su dolor de sus seres queridos, cómo soñaba con un centro de ayuda para personas como él. «En nuestra cultura no se habla del cáncer abiertamente», dijo, de pie entre las personas con velas encendidas. «Lo escondemos, nos avergonzamos, le tememos. Mi esposo también tenía miedo, no a la muerte, no. Le temía a la compasión en nuestros ojos. Temía convertirse en una carga. Y eso no está bien. Nadie debería estar solo en una prueba así». Tras sus palabras, se hizo un silencio, solo interrumpido por el crujir de las velas y el susurro de las hojas otoñales. Luego, alguien comenzó a contar su historia, después otro, y otro más. Historias de dolor y miedo, pero también de valentía y esperanza. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de la historia de Carlos?, dijo el doctor Mendoza cuando todos se calmaron un poco. No que ocultara su enfermedad. Lamentablemente, eso ocurre con frecuencia. Lo que me conmueve es que, incluso en los momentos más difíciles, no pensaba en sí mismo. Planeaba este centro, pensaba en los detalles, soñaba con ayudar a otros, incluso cuando ya no podía ayudarse a sí mismo. Eso es verdadera grandeza de espíritu. Cuando la velada terminó y los invitados se fueron, María y Lucía se quedaron en el jardín, sentadas en el banco junto a la jacarandá que Carlos había plantado. El árbol se había fortalecido, había crecido, y en la próxima primavera florecería con todo su esplendor. «Ha pasado un año», dijo Lucía en voz baja, mirando las estrellas. «Parece toda una vida». María asintió. Realmente,
En ese año, ella y su hija habían vivido varias vidas en una, tanto habían cambiado sus prioridades, sus metas, su manera de ver el mundo. ¿Sabes?, continuó Lucía. A veces pienso, ¿qué diría papá si viera todo esto? ¿Estaría orgulloso de nosotras? Claro que sí, respondió María sin dudar. Pero creo que también estaría sorprendido. ¿Recuerdas cómo éramos hace un año? Tú, trabajando en una oficina, soñando con una carrera en una gran empresa. Yo, viuda, sin saber cómo seguir adelante. Y míranos ahora. Se quedaron en silencio, recordando lo difícil que había sido ese camino. Cuántas dudas, miedos, noches sin dormir, problemas económicos. Pero con cada obstáculo superado, se volvían más fuertes, más seguras. Sonó el teléfono, la enfermera de guardia informaba que había llegado un nuevo paciente. María y Lucía se levantaron de inmediato y se dirigieron al edificio principal, la antigua casa de campo, ahora transformada en una pequeña clínica. En el porche los esperaba una pareja joven, un hombre de unos 30 años sostenía a una mujer pálida y agotada. Sus miradas perdidas lo decían todo, el diagnóstico era reciente, aún no habían aprendido a vivir con esa carga. Buenas noches, dijo María con suavidad al acercarse. Soy María, la directora del centro. Y esta es mi hija Lucía, será su enfermera. Pasen, les mostraremos todo. Mientras Lucía ayudaba a la mujer a instalarse en su habitación, María se quedó con el esposo, se llamaba Diego, era programador. Su esposa había sido diagnosticada 6 meses atrás, cáncer de mama. Había pasado por cirugía, ahora estaba en quimioterapia. No sabíamos a dónde ir, explicaba él, nervioso. En el hospital no hay camas y en casa no puedo cuidarla bien. Nuestro apartamento es pequeño, los vecinos hacen mucho ruido. Carmen necesita tranquilidad, y yo, se detuvo, conteniendo las lágrimas. No sé cómo ayudarla. Siempre tengo miedo de hacer algo mal. María lo escuchaba, viendo en aquel joven la imagen de su esposo, igual de perdido, asustado, dispuesto a todo por la persona que amaba. Ya hiciste lo más importante, le dijo cuando terminó. La trajiste aquí. Carmen recibirá la atención que necesita y tú tendrás un respiro y apoyo. Es normal no saber qué hacer. Nadie nace preparado para enfrentar algo así. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. ¿Sabe? Lo peor es la impotencia. Amar a alguien y no poder quitarle el dolor. Lo sé, respondió María en voz baja. Mi esposo también tuvo cáncer. Luchó durante 3 años, pero no se lo dijo a nadie. Ni siquiera a mí. Quiso protegernos del sufrimiento. Diego la miró sorprendido. ¿Y usted no se enfadó con él por eso? María reflexionó. Esa era una pregunta que le habían hecho muchas veces, pacientes, familiares, incluso periodistas que escribían sobre Jacarandá. ¿Se había enfadado con Carlos por haberlo ocultado? Al principio sí, admitió sinceramente. Duele pensar que no confió en mí lo suficiente como para compartir su dolor. Pero luego comprendí que esa era su forma de amar. Proteger a quienes amaba, incluso a costa de su propio sufrimiento. ¿Y sabes qué? Sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias a esa decisión, mi hija y yo encontramos nuestro propósito. Tal vez, si todo hubiera sido distinto, este centro no existiría. Hablaron largo rato en el porche. María le contó sobre su esposo, sobre cómo luchó contra la enfermedad, cómo planeó el centro de ayuda. Diego escuchaba en silencio, y poco a poco, en su rostro apareció un atisbo de esperanza, por primera vez en mucho tiempo. Gracias, dijo al irse. Por primera vez en 6 meses, siento que no estamos solos en esta lucha. Después de despedirlo, María recorrió las habitaciones para asegurarse de que todo estuviera en orden. En el centro había 6 pacientes, de diferentes edades, con distintos diagnósticos y en diversas etapas de tratamiento.
Pero a todos los unía lo mismo, el deseo de luchar y volver a la vida. La última habitación que visitó fue la de Carmen. La joven dormía profundamente, agotada por el viaje y la quimioterapia. Junto a su cama, Lucía estaba sentada, sujetando su mano. «Tiene pesadillas», explicó en voz baja. «Me quedaré con ella hasta que se calme». María asintió y salió sin hacer ruido. Al ver a su hija, adulta, responsable, con un corazón sensible y manos firmes, sintió orgullo. Lucía había crecido, había encontrado su camino. Y lo sorprendente era que ese camino comenzó con el dolor, con la pérdida, con el descubrimiento del sacrificio de su padre. De regreso en su pequeña habitación en el edificio administrativo, el antiguo cobertizo de Carlos, María sacó una fotografía de su esposo del cajón. Sonreía desde la imagen, aún sano, fuerte, sin saber lo que le esperaba. «Lo estamos logrando, Carlos», dijo en voz baja, mirando la foto. «Tu sueño vive. Y nosotras vivimos con él». 2 años después, el centro Jacarandá era conocido mucho más allá de la ciudad. Se escribía sobre él en los periódicos, se grababan reportajes, se citaba como ejemplo de iniciativa privada en el apoyo a enfermos de cáncer. El terreno se había ampliado a 5 parcelas. Se habían construido nuevos edificios, uno de rehabilitación, uno administrativo y otro de servicios. El personal incluía médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas. Muchos trabajaban como voluntarios en su tiempo libre. Lucía había terminado el colegio de enfermería y se convirtió en enfermera titulada. Pero no se detuvo allí, ingresó a la Facultad de Medicina, decidida a convertirse en oncóloga. «Papá estaría orgulloso de ti», le dijo María cuando su hija le mostró los resultados del examen de admisión. «Lo sé», sonrió Lucía. «A veces siento que está cerca, que nos observa». María también lo sentía. Especialmente allí, en el terreno, entre los árboles que él mismo había plantado, en las habitaciones donde su espíritu seguía presente. Cada árbol, cada flor, cada banco guardaba una parte de Carlos. En el 3er aniversario del centro, organizaron una gran celebración. Vinieron todos los que alguna vez se habían tratado en Jacarandá, tanto los que vencieron la enfermedad como los que aún seguían luchando. Trajeron a sus familias, a sus amigos. En el patio colocaron largas mesas cubiertas de comida. Sonaba música, se oían risas. Uno de los periodistas presentes le preguntó a María: «¿Cómo logró crear una atmósfera así? Aquí no hay tristeza, aunque todos los pacientes están gravemente enfermos». María sonrió. «El secreto es simple, vemos a las personas, no a sus diagnósticos. Cada uno que llega aquí se siente como un invitado, no como un paciente. Como alguien que necesita ayuda temporalmente, pero que sigue siendo una persona con historia, con dignidad, con identidad». Por la noche, cuando los invitados se fueron, María y Lucía se sentaron, como era tradición, en el banco junto a la jacarandá. El árbol había crecido, se había fortalecido y cada primavera florecía con esplendor. «¿Sabes?», dijo de pronto Lucía. «A veces pienso, ¿y si papá nos hubiera contado sobre su enfermedad? Si no la hubiera ocultado ni sufrido en silencio, ¿tal vez lo habríamos podido salvar?». María reflexionó. Esa pregunta también la había atormentado durante un tiempo. A veces despertaba en medio de la noche pensando, ¿y si a Carlos se le hubiera detectado antes? ¿Y si una mejor clínica, un tratamiento experimental, hubiera podido darle otra oportunidad? «Nunca lo sabremos», respondió finalmente. «Pero el doctor Mendoza dice que papá ya tenía cáncer en etapa 4 cuando fue diagnosticado. Lo detectaron muy tarde. Ni siquiera los tratamientos más modernos habrían servido». Aún así, insistió Lucía, pudo haber pasado sus últimos años sin luchar solo. Con nosotras. Podríamos haberlo apoyado, estar a su lado. «Es cierto», asintió María. «Pero entonces no existiría Jacarandá. No habríamos ayudado a cientos de personas».
tú no habrías seguido una carrera médica. El sacrificio de papá cambió nuestras vidas. Nos dio un propósito. Guardaron silencio, meditando esa verdad. En efecto, la muerte de Carlos, sus 3 años de lucha silenciosa, fueron el punto de partida para una nueva etapa en sus vidas. ¿Recuerdas lo que dijo ese periodista hoy? Preguntó Lucía. Que gracias a nosotras, decenas de personas pudieron enfrentar la muerte con dignidad o encontrar fuerzas para seguir luchando. Lo recuerdo, asintió María. ¿Y sabes lo que le respondí? Que no es mérito nuestro. Todo esto es gracias a tu padre. Su dolor, su sacrificio, su amor viven en cada rincón de este lugar. Es verdad, dijo Lucía en voz baja, mirando el cielo estrellado. A veces, cuando trabajo con un paciente, pienso, ¿qué haría papá? ¿Cómo lo consolaría? Y la respuesta viene sola. Desde el edificio administrativo sonó el timbre, los llamaban para recibir a un nuevo paciente. Madre e hija se levantaron, se sonrieron y caminaron hacia donde las necesitaban. Don Miguel vivió hasta los 90 años y hasta el último día ayudó en el centro. Cuando falleció, plantaron otro arbusto de jacarandá junto al de Carlos en honor al hombre que no permitió que otros murieran solos y sufriendo. La historia de Carlos se conoció más allá de la ciudad. Se escribieron libros, se filmaron documentales. Pero para María y Lucía no era una historia para el público. Era su vida, su dolor, su sentido encontrado. Cada noche, cuando terminaban su jornada, se sentaban en el banco junto a la jacarandá de Carlos. Y cada vez, María decía en voz baja: «Lo estamos logrando, Carlos. Tu sueño está vivo. Y nosotras vivimos con él». Y en primavera, cuando la jacarandá florecía, parecía que él les respondía, con la brisa cálida, los rayos del sol, el canto de los pájaros. Les respondía diciendo que la vida continúa, que el amor vence a la muerte y que incluso el dolor más profundo puede convertirse en una fuente de bien para los demás. Gracias por escuchar esta historia. Perdón por los errores, dejen sus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.